Me llamo Tanya y durante 32 años viví a la sombra de mi hermana Audrey. No importaba cuánto trabajara o lo que lograra. Para mis padres siempre fui la hija de menor valor. Lo que nunca supieron es que, mientras ellos se deshacían en elogios hacia mi hermana promedio, yo construía en silencio una fortuna de $15 millones. Todo cambió el día de Acción de Gracias pasado, cuando mi secreto mejor guardado estalló en plena cena de pavo y relleno. Déjame contarte dónde comienza esta historia. Antes de empezar, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si las historias de drama familiar te tocan el alma. Y prepárate para el momento que dejó a mi papá completamente sin palabras. Crecí en los suburbios de Boston, en una familia de clase media que desde fuera parecía sacada de una postal. Mi padre, James, trabajaba como ajustador de seguros, y mi madre, Diana, era maestra de tercer grado en la escuela primaria local. Vivíamos en una casa colonial modesta, de 4 habitaciones, con un jardín bien cuidado al frente y un columpio en el patio trasero. Pero tras esas paredes, la dinámica familiar estaba lejos de ser justa. Desde que Audrey nació, 2 años antes que yo, se convirtió en la hija dorada. Tengo recuerdos muy claros de hojear álbumes familiares donde Audrey tenía tomos enteros dedicados a sus primeros pasos, sus primeras palabras y su primer día de kinder. Mis propios hitos, en comparación, apenas ocupaban 1 o 2 páginas al final de sus álbumes, casi como una nota al pie. El favoritismo se notaba en 1000 pequeños detalles que, con los años, se acumulaban como diminutos cortes de papel. Cuando Audrey empezó clases de danza a los 6 años, mis padres asistían a todos los recitales, sentados en primera fila con flores y cámaras listas para tomar decenas de fotos. La sala de la casa se convirtió en un santuario a su baile, con trofeos y fotografías en exhibición. Ese mismo verano, yo gané la Feria Estatal de Ciencias con solo 12 años. Pero mis padres se perdieron la ceremonia porque Audrey tenía una competencia de danza el mismo día. Mi diploma terminó guardado en un cajón de mi habitación. Las mañanas de Navidad contaban la misma historia. Audrey abría regalos caros, exactamente lo que había pedido, mientras yo recibía cosas prácticas o genéricas, sin mucho esmero. Un año particularmente doloroso, Audrey, con 14 años, recibió un hermoso collar de oro blanco con un dije de zafiro que combinaba con sus ojos. Yo recibí un set de libros educativos sobre científicos famosos. No es que no me gustara la ciencia, pero el mensaje era claro. Audrey merecía cosas bellas, yo debía enfocarme en ser práctica. Incluso en la disciplina había una doble vara. Cuando Audrey rompía el toque de queda o mentía sobre dónde estaba, mis padres le daban una charla suave sobre tomar mejores decisiones. Cuando yo cometía las mismas faltas, me castigaban de inmediato y, de paso, me agregaban más tareas en casa. La diferencia era tan evidente que hasta los vecinos la comentaban. Nuestras habitaciones eran otro reflejo de esa desigualdad. La de Audrey se redecoraba cada pocos años para adaptarse a sus intereses. Primero bailarinas, luego estrellas pop y, finalmente, un elegante cuarto de adolescente, con tocador y un asiento mullido junto a la ventana. La mía conservaba las mismas paredes amarillas pálidas y los muebles básicos desde la primaria hasta mi graduación de preparatoria. Cuando en 8º grado pedí pintarla de azul oscuro, mi madre me dijo, «No tenemos dinero para cambios innecesarios ahora mismo». 2 semanas después, sorprendieron a Audrey con una remodelación completa de su cuarto. Muy pronto entendí que la única vía para obtener atención de mis padres era a través del rendimiento académico. Mientras Audrey era una estudiante de B con gran vida social, yo me exigía obtener puro A. Me uní a todos los clubes académicos, participé en concursos y estudiaba hasta tarde. Mis padres apenas respondían con un qué bien distraído o frases como, «Está lindo, pero ¿no prefieres hacer algo divertido como tu hermana?». Ese constante desprecio a mis logros pudo haberme roto el espíritu, pero en lugar de eso me forjó otra cosa, una feroz independencia. A los 13 años dejé de buscar su aprobación. Me hice autosuficiente. Aprendí a cocinar, a organizar mi propio tiempo y a encontrar transporte para ir a mis competencias. Mientras tanto, Audrey seguía dependiendo de mis padres hasta para la tarea o la lavandería, incluso en la preparatoria.
La única persona que realmente me veía era mi abuela Elizabeth, la madre de mi papá. La abuela Liz era una mujer fuerte y sin rodeos, que había trabajado como contadora en una época en la que pocas mujeres tenían carrera. Durante mis visitas semanales a su casa, me hacía preguntas detalladas sobre mis intereses académicos y escuchaba con atención mis respuestas. Tenía 15 años cuando la abuela Liz empezó a enseñarme sobre dinero. Una tarde, mientras horneábamos galletas en su cocina, me preguntó si sabía qué era el interés compuesto. Cuando negué con la cabeza, sacó una libreta y me mostró cómo el dinero podía crecer con el tiempo. Ese día cambió mi vida. En los 3 años siguientes, me enseñó todo lo que sabía sobre inversión, ahorro y cómo construir riqueza. Eran lecciones que mis padres jamás se molestaron en compartir con ninguna de sus hijas. Tu hermana puede que reciba toda la atención ahora, me dijo una vez, pero tú tienes la mente para el éxito. Recuerda, la verdadera riqueza no es ostentosa. Los más ricos en una sala rara vez son los que lo presumen. Mi graduación de preparatoria debería haber sido un día de triunfo. Fui la mejor alumna de mi generación. Obtuve una beca completa en la Universidad Estatal y fui aceptada en su prestigioso programa de negocios. Desde el podio, mientras daba mi discurso, busqué a mi familia en la audiencia. Mi padre grababa en vídeo, pero luego descubrí que la mayor parte de la grabación era de Audrey reaccionando a distintos momentos, no de mí hablando. En la fiesta de graduación, mis padres pasaron la mayor parte del tiempo contando a los parientes que Audrey había sido aceptada en una universidad privada carísima, a pesar de sus notas mediocres. Mis logros se mencionaban como una nota rápida. Ah, sí, Tania consiguió una beca. Siempre fue tan práctica. Esa noche me hice una promesa. Algún día construiría una vida tan exitosa que sería imposible ignorarme. Aunque llegado ese momento, dudaba que quisiera su reconocimiento. Mientras Audrey se marchaba a la Universidad Westfield, privada, con un costo de más de $40.000 al año, yo ingresaba a la Universidad Estatal con mi beca completa. El contraste en el apoyo que recibimos no podía ser más evidente. Mis padres ayudaron a Audrey a amueblar su dormitorio con todo nuevo. Ropa de cama coordinada, mini refrigerador y la laptop más reciente. Incluso viajaron 6 horas para instalarla y quedarse el fin de semana, asegurándose de que no le faltara nada. En mi mudanza, mi padre me dejó en la universidad con 2 maletas y una caja de cosas de segunda mano. Siempre has sido independiente. Estoy segura de que te las arreglarás. Llama solo si es absolutamente necesario, me dijo antes de volver al coche. En menos de 20 minutos ya iba camino de regreso, apurado por ayudar a mi madre a preparar un paquete de cuidados para Audrey, que llevaba apenas 2 semanas fuera de casa y ya estaba nostálgica. Cuando llamaba a casa en ese primer semestre, mis padres siempre estaban distraídos, deseosos de contarme la vida social de Audrey y cómo se estaba adaptando. Cuando mencioné mi promedio perfecto de 10 tras los primeros exámenes, mi madre respondió: «Qué lindo, cariño, te conté que Audrey fue invitada a la mejor sororidad del campus». Las diferencias financieras se hicieron aún más claras con el tiempo. Mis padres no aportaron nada para mis estudios, recordándome que tenía una beca cada vez que surgía el tema del dinero. Mientras tanto, no solo pagaban la matrícula completa de Audrey, también le daban una mensualidad para sus gastos. Yo trabajaba en 3 empleos para cubrir mis necesidades: turnos matutinos en la cafetería del campus, fines de semana en la biblioteca y tutorías de economía y finanzas para otros estudiantes. A pesar del ritmo agotador, mantenía mis calificaciones perfectas y comencé a destacar en mis clases de negocios. En segundo año, el profesor Lambert, que impartía análisis financiero, me pidió quedarme al final de una clase. «Señorita Warren», dijo apoyado en su escritorio, «llevo 25 años enseñando y pocas veces veo una aptitud para los mercados financieros como la suya. ¿Ha pensado a dónde quiere llevar ese talento?». Esa conversación marcó un punto de inflexión. El profesor Lambert se convirtió en el mentor que siempre había necesitado, presentándome a contactos de la industria y recomendándome para prácticas competitivas. El verano posterior a mi tercer año, conseguí una posición en Maxwell Investments, trabajando directamente con el director de estrategia. Mientras Audrey pasaba ese verano viajando por Europa con el dinero de mis padres, yo trabajaba jornadas de 60 horas,
absorbiendo todo lo que podía sobre estrategias de inversión y análisis de mercado. En mi último año de universidad, la abuela Liz falleció inesperadamente de un derrame cerebral. Su muerte me destrozó de una forma que mis padres no pudieron entender. Para ellos, era simplemente familia. Para mí, era mi campeona, mi mentora y la única persona que siempre creyó en mi potencial. Un mes después del funeral, recibí una carta del abogado de la abuela Liz. Me había dejado $50.000, todos sus ahorros de vida. Mis padres se sorprendieron, pues esperaban que esa pequeña herencia se dividiera entre todos. Deberías considerar compartirlo con tu hermana, sugirió mi padre durante la cena. Audrey está pensando en ir a la maestría y ese dinero le vendría muy bien. Lo miré incrédula. ¿Acaso la abuela Liz dejó este dinero para Audrey? No, pero la familia debe apoyarse, intervino mi madre. Tu hermana tiene sueños caros, y tú siempre te las arreglas sola. Por primera vez en mi vida, les respondí con un no rotundo. Esta es mi herencia de la única persona que apoyó mis metas. La voy a usar exactamente como ella hubiera querido. Invertí cada centavo aplicando los principios que ella me había enseñado. Ese dinero se convirtió en la semilla de lo que después sería mi fortuna. Tras graduarme, acepté un puesto en Blackstone Financial, en la división de mercados emergentes. El salario inicial era modesto para los estándares de Nueva York, pero las oportunidades de crecimiento eran enormes. Vivía en un pequeño estudio compartido con 3 roomies, no gastaba nada en lujos e invertía el 50% de cada sueldo. En esos primeros años de carrera, desarrollé una reputación por detectar oportunidades que otros pasaban por alto. Mientras mis colegas se enfocaban en mercados tradicionales, yo investigaba tecnologías emergentes y compañías de energía sostenible, mucho antes de que fueran tendencia. A los 26 años, había ahorrado lo suficiente para tomar un riesgo calculado. Dejé Blackstone y fundé mi propia firma de inversiones, TWW Strategic Partners. El nombre era intencionalmente neutro, para no revelar que una mujer joven estaba al mando. Me concentré en un nicho específico: identificar compañías infravaloradas con tecnologías innovadoras y liderazgo femenino sólido. Mi primera gran victoria llegó cuando invertí fuertemente en una startup de biotecnología dirigida por una mujer, que había desarrollado una herramienta de diagnóstico revolucionaria. Al año siguiente, la empresa fue adquirida y mi inversión inicial se multiplicó por 10. A los 27, ya había superado el $1.000.000 en patrimonio neto, aunque mi familia no tenía idea. Me mudé a un departamento cómodo, pero sin ostentación, en Nueva York, y reduje el contacto con ellos a visitas en fiestas y algunas llamadas. En esas interacciones, el patrón se repetía. Audrey, que rebotaba de un trabajo de marketing a otro y ganaba un sueldo promedio, era alabada sin cesar por su creatividad y sus conexiones sociales. Mi carrera apenas recibía atención. Y cuando se mencionaba, mi madre decía cosas como: «Qué bueno que encontraste un trabajo estable, aunque suena bastante aburrido». En las reuniones familiares, los parientes le preguntaban a Audrey detalles sobre su vida, mientras a mí me hacían preguntas genéricas sobre si estaba saliendo con alguien. Si decía que a mi empresa le iba bien, la conversación cambiaba enseguida hacia Audrey, que estaba emocionada planeando un viaje a Bali financiado, en parte, por mis padres, a pesar de tener ya 30 años. Dejé de intentar compartir mis logros y, en su lugar, inventé una versión ficticia de mi vida para consumo familiar. Trabajaba en finanzas, con horario normal y sueldo promedio. Era más fácil que explicar la verdad y ver cómo sus ojos se perdían, o peor, que de pronto se interesaran solo por mi dinero. En los siguientes 5 años, TWW Strategic Partners creció de ser una operación de una sola persona a convertirse en una firma boutique de inversiones con 15 empleados y más de $200 millones bajo gestión. Mi estrategia de inversión combinaba un análisis minucioso con la disposición a asumir riesgos calculados. Desarrollé un algoritmo capaz de identificar compañías con fundamentos sólidos, pero cuyos precios en bolsa estaban temporalmente deprimidos debido a reacciones exageradas del mercado. Uno de mis mayores aciertos llegó cuando invertí fuertemente en empresas de almacenamiento de energía renovable, justo antes de que importantes cambios en las políticas públicas hicieran que el sector explotara.
Otro gran golpe de suerte, aunque en realidad fue más visión que azar, lo obtuve al detectar un patrón en la adopción de tecnología de consumo. Eso me llevó a invertir en 3 compañías prácticamente desconocidas que, poco después, fueron adquiridas por gigantes tecnológicos. A los 30 años, mi patrimonio personal había alcanzado los $5 millones. Para los 32, esa cifra se había triplicado hasta los 15 millones, colocándome firmemente dentro del 1% de los estadounidenses más ricos de mi edad. Poseía un impresionante departamento en Manhattan, con ventanales de piso a techo que daban a Central Park, vacacionaba en resorts exclusivos y, en realidad, podía permitirme cualquier cosa que deseara. Y, sin embargo, no vivía de forma ostentosa. Las lecciones de mi abuela sobre la discreción y la riqueza silenciosa seguían grabadas en mí. Pero para mi familia, yo no era más que Tania, la que trabaja en finanzas. Mantenía cuidadosamente esa ficción con diferentes estrategias. Tenía un teléfono exclusivo para las llamadas familiares. Nunca publicaba nada sobre mis logros profesionales en redes sociales. Cuando visitaba la casa de mis padres, en lugar de llegar en mi Tesla, alquilaba un Toyota común. Usaba ropa sencilla, sin etiquetas de diseñador, recogía mi cabello en una coleta y me maquillaba lo mínimo indispensable, reforzando la imagen de alguien demasiado enfocada en el trabajo como para pensar en lujos. Tenía varias razones para mantener esta elaborada mentira. La primera era el miedo. Si mis padres llegaban a enterarse de mi fortuna, sabía que de inmediato me pedirían ayuda económica. No para ellos, sino para Audrey. A lo largo de nuestra vida adulta, habían seguido apoyándola cada vez que se metía en problemas, desde ayudarle con los depósitos de sus apartamentos hasta rescatarla cuando acumulaba deudas de tarjetas de crédito. La segunda razón era, quizá, más importante. No quería convertirme, de repente, en alguien valioso solo por el dinero. Después de haber sido ignorada toda mi vida, ¿qué significaría que la riqueza fuera lo único capaz de darme su atención y aprobación? Ese pensamiento me enfermaba. Y finalmente, después de tantos años de negligencia emocional, me había vuelto muy protectora con mis logros. Mi éxito era mío, solo mío, construido sin su ayuda ni su aliento. En el fondo de mi herida, existía una parte que simplemente no quería compartir nada con quienes jamás creyeron en mí. En Nueva York, llevaba una vida totalmente distinta. Me sentaba en juntas directivas de startups tecnológicas, aparecía en revistas de negocios y asistía a eventos exclusivos de la industria. Tenía ropa de diseñador y joyas finas que jamás usaba frente a mi familia. Salía con hombres exitosos que entendían la ambición y la disciplina. Mis dos vidas nunca se cruzaban, y yo me había vuelto experta en cambiar de una a otra sin que nadie lo notara. La última Navidad fue un ejemplo perfecto de esa doble vida. Viajé a casa por 3 días llevando regalos modestos y vistiendo jeans sencillos y suéteres comunes. Durante la cena, mis padres no pararon de hablar sobre la reciente promoción de Audrey a gerente senior de marketing en una empresa local, un puesto que probablemente pagaba menos de lo que yo gastaba al año solo en viajes de negocios. ¿No es maravilloso?, dijo mi madre, apretando la mano de Audrey. Y además le dieron un bono de $5.000. Yo asentí y sonreí, sin mencionar que apenas la semana anterior había donado 50 veces esa cantidad a una iniciativa para enseñar programación a niñas. Cuando mi padre me preguntó por mi trabajo, respondí con evasivas y un comentario vago de que los proyectos iban bien. Eso lo llevó a decir: bueno, mientras sea estable, es lo que importa. No todo el mundo necesita subir en la escalera corporativa. Me había acostumbrado tanto a esa dinámica que rara vez me afectaba. O al menos eso era lo que me repetía a mí misma. Todo cambió cuando conocí a Michael, un arquitecto exitoso con su propia firma. Desde nuestra primera cita, Michael vio más allá de las murallas que yo había construido. Tras 3 meses de relación, me lanzó la pregunta que nadie se había atrevido a hacer antes. ¿Por qué minimizas tu éxito frente a tu familia? La pregunta me tomó por sorpresa. Estábamos cenando en mi departamento y yo acababa de colgar el teléfono con mi madre, después de otra conversación en la que había disfrazado mis logros con respuestas intencionalmente aburridas. No lo minimizo, contesté de inmediato. Simplemente,
No les interesa el tema de las finanzas. Michael me lanzó una mirada cargada de escepticismo. Tanya, eres una de las personas más exitosas que conozco. Manejas cientos de millones en activos, Forbes te ha perfilado y, sin embargo, acabas de decirle a tu madre que tuviste un día normal revisando hojas de cálculo. Al ver que no respondía, suavizó su tono. No te estoy juzgando. Solo me pregunto por qué escondes una parte tan enorme de ti cuando hablas con ellos. Esa noche le conté toda la historia. Mi infancia, los años de favoritismo hacia Audrey y la negligencia emocional que me había marcado. Michael escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Vivir dos vidas debe ser agotador. En algún momento, ¿no te gustaría simplemente ser tú misma por completo? Su pregunta me persiguió durante semanas. Y cuando se acercó Acción de Gracias, tomé una decisión. No haría un anuncio dramático sobre mi fortuna ni sobre mi éxito, pero tampoco seguiría escondiéndolo activamente. Presentaría a Michael a mi familia, usaría la ropa que realmente me gustaba y respondería con honestidad si me preguntaban por mi trabajo. Como un pequeño paso hacia la autenticidad, compré un televisor nuevo para mis padres. No era un modelo extravagante, pero sí algo de calidad que ellos necesitaban, ya que el suyo tenía más de 10 años. En realidad representaba una fracción ínfima de lo que yo podía darles, pero me sentía nerviosa y emocionada al mismo tiempo por ese gesto. El trayecto de Nueva York a Boston, el miércoles antes de Acción de Gracias, me llenó de esa ansiedad tan familiar, aunque Michael me acompañaba con su calma reconfortante. Al llegar a la calle de mis padres, lo primero que vi fue el nuevo Audi de Audrey estacionado en la entrada. Un coche que sabía bien había sido financiado con la ayuda de mis padres, a pesar de su supuesto éxito profesional. Hora de la función, murmuré a Michael, mientras aparcábamos y recogíamos nuestro equipaje. El televisor, envuelto en elegante papel plateado con un moño azul, descansaba en el asiento trasero. Pensaba entregarlo después de instalarnos. Apenas cruzamos la puerta principal, la dinámica familiar se manifestó con la misma dolorosa previsibilidad de siempre. Mi madre pasó de largo frente a mí para abrazar con entusiasmo a Michael, encantada de conocer al exitoso arquitecto. Mi padre me dio una palmada distraída en el hombro antes de gritar. Audrey, Tanya ya llegó. Mi hermana entró a la sala como si estuviera en un escenario. A sus 34 años, Audrey seguía moviéndose con esa seguridad arrogante que solo alguien alabado toda su vida podía tener. Su cabello rubio oscuro recién iluminado, su maquillaje impecable. ¡Ta! Exclamó, dándome un abrazo rápido y superficial antes de volverse inmediatamente hacia Michael, evaluándolo con obvia aprobación. Así que tú eres el famoso Michael. Mamá dice que eres arquitecto. Mientras Michael manejaba la presentación con elegancia, yo miré alrededor de la sala. En la repisa de la chimenea dominaban las fotos de Audrey y su esposo, Brad, incluidas varias de sus vacaciones en Hawái, viaje al que, por supuesto, mis padres habían contribuido como regalo de aniversario. Encontré solo una foto mía, un retrato de graduación de cuando tenía 5 años, olvidado en una mesita lateral. La cena de esa noche fue una clase magistral de favoritismo sutil. Mi madre había preparado todos los platillos favoritos de Audrey, incluidos los laboriosos albóndigas suecas que ella adoraba. Cuando me ofrecía ayudar en la cocina, mi madre respondió: «No hace falta, cariño. Audrey ya puso la mesa tan bonita». Toda la conversación giró en torno a la reciente promoción de Audrey. Ella gesticulaba con entusiasmo describiendo su nueva oficina con vista a la calle y el pequeño equipo de 2 asistentes que ahora le reportaban. «Es un verdadero reconocimiento, ¿saben?», decía, saboreando su copa de vino. Todos estos años de hacer contactos y construir relaciones al fin están rindiendo frutos. Me dijeron que fueron mis habilidades con la gente lo que me aseguró el puesto. Mis padres asentían emocionados con cada frase. Cuando Brad comentó que el aumento de sueldo era bastante modesto, mi padre intervino enseguida. «Bueno, ya sabes que podemos ayudarte si necesitas mejorar algunas cosas para tu nuevo cargo. En los negocios, las primeras impresiones son importantes». Nadie me preguntó sobre mi trabajo hasta el postre, cuando mi madre,
casi por compromiso, dijo. ¿Y tu empleo, Tanya? ¿Sigues con lo de las hojas de cálculo? Antes de que pudiera responder, Audrey se adelantó con una carcajada. Ella no sabría qué hacer con una promoción de todos modos. ¿Se acuerdan de cómo siempre odiaba ser el centro de atención? Está más feliz detrás de un escritorio. Más tarde esa noche descubrí que Michael y yo habíamos sido asignados al pequeño cuarto de huéspedes con un incómodo sofá-cama, mientras Audrey y Brad ocupaban la suite principal de invitados, con cama queen y baño privado. Cuando le mencioné a mi madre lo injusto de la situación, ella pareció sinceramente confundida por mi objeción. Audrey y Brad están acostumbrados a cierto nivel de comodidad, explicó. Y ya sabes que tu hermana tiene problemas de espalda. Además, tú siempre has sido menos exigente con las comodidades. Aquella noche, mientras Michael y yo intentábamos acomodarnos en el viejo sofá-cama, él susurró. ¿Siempre son así? En realidad, se están comportando mejor porque estás tú aquí, respondí, medio en broma. A la mañana siguiente, el día de Acción de Gracias, escuché una conversación que me confirmó que nada había cambiado, a pesar de mis logros como adulta. Bajaba por el pasillo cuando oí que mencionaban mi nombre en la cocina. Me detuve, fuera de su vista. No entiendo por qué Tanya no ha progresado más en su carrera, decía mi madre. Siempre fue tan buena en matemáticas y esas cosas analíticas. Algunas personas simplemente no tienen ambición, replicó mi padre. Siempre se conformó con menos, no como Audrey, que siempre busca más. Escuché a Audrey suspirar dramáticamente. A veces hasta me da lástima. Y ahora ha traído a este tipo tan exitoso a casa. Lo busqué en Google, ¿saben? Su firma de arquitectura maneja proyectos enormes. Le doy 6 meses antes de que se dé cuenta de que ella no está a su nivel. Me quedé helada, sus palabras cortando más profundo de lo que deberían, considerando que ya había oído cosas similares toda mi vida. Michael me encontró allí, puso suavemente una mano sobre mi hombro y susurró. Vamos a dar un paseo. Afuera, en el aire frío de noviembre, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Ha sido así toda mi vida, dije. Nada de lo que hago es suficiente. Y ahora hasta me compadecen porque creen que tú eres demasiado exitoso para mí. Michael se detuvo, me miró a los ojos y dijo. ¿Sabes qué pienso? Creo que ya es hora de que sepan a quién has estado ocultando realmente. Más tarde esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena de Acción de Gracias, tuve que atender una llamada de negocios que no podía evitar. Uno de nuestros proyectos de inversión estaba cerrando y necesitaban mi opinión. Salí al patio para tener privacidad, hablando con seguridad sobre cifras millonarias y ajustes estratégicos. No me di cuenta de que Audrey me había seguido hasta que terminé la llamada y la vi parada junto a la puerta trasera, con una expresión de sospecha. ¿Quién era?, preguntó. Sonaba demasiado intenso para alguien que solo hace entradas de datos o lo que sea. Cosas de trabajo, respondí, intentando entrar de nuevo a la casa. Pero ella me bloqueó el paso. ¿Desde cuándo los analistas de datos hablan de carteras de inversión y rendimientos de 7 cifras? ¿A qué te dedicas en realidad? Antes de que pudiera responder, mi madre nos llamó para ayudar a poner la mesa. Audrey me lanzó una mirada larga y calculadora antes de apartarse, pero supe que esa conversación no había terminado. Mi frágil fachada comenzaba a desmoronarse, y sentía una mezcla de miedo y alivio. El hilo final se rompió cuando, en medio de una charla casual, Michael le mencionó a Brad nuestro próximo viaje a Tokio. Tanya tiene un nuevo cliente allá, explicó. Pero vamos a extender el viaje para conocer la ciudad. Yo nunca he ido, pero Tanya va un par de veces al año por trabajo. Vi cómo la cabeza de Audrey se alzaba de golpe desde el otro lado de la sala, con los ojos entrecerrados al procesar aquella información que contradecía todo lo que le había dicho sobre mi supuesta carrera modesta. Al movernos hacia el comedor para la cena, podía sentir cómo la tensión crecía, como una tormenta eléctrica en el horizonte. El comedor parecía sacado de una película clásica de fiestas. Mi madre había puesto su mejor mantel, el bordado con hojas otoñales que le había regalado mi abuela hacía años. La vajilla fina, que solo aparecía en ocasiones especiales,
Estaba dispuesta con precisión en cada sitio. Un pavo dorado presidía la mesa, rodeado de todos los acompañamientos tradicionales: puré de papas esponjoso, salsa espesa, cazuela de ejotes cubierta con cebolla crujiente, camote con malvaviscos dorados, salsa de arándanos casera y también la enlatada, porque mi padre insistía en la forma cilíndrica, y panecillos recién horneados aún tibios. Nos sentamos con mi padre en la cabecera, mi madre en el otro extremo y las parejas distribuidas a los lados. Mi padre hizo una breve oración, agradeciendo a Dios por la familia y la abundancia, palabras que sonaron extrañamente proféticas considerando lo que estaba por suceder. Los primeros 15 minutos transcurrieron agradablemente, con los típicos comentarios sobre lo jugoso del pavo y recuerdos de navidades pasadas. Mi madre dirigía casi todas sus preguntas a Audrey y Brad, preguntándoles por los planes de renovar la cocina y si seguían considerando tener hijos pronto. Audrey apenas tiene 34, todavía hay tiempo de sobra, dijo mi madre, apretando la mano de mi hermana. Pero unos nietos serían una bendición. Nadie mencionó que yo tenía 32 y que quizá también podría estar pensando en formar una familia. Michael me miró a través de la fuente de salsa de arándanos y me regaló una sonrisa alentadora. Una vez que el hambre inicial fue saciada y los platos comenzaron a llenarse de nuevo, mi padre se volvió hacia Michael con interés genuino. Cuéntanos más de tu firma de arquitectura. Tu página web se ve impresionante. ¿Qué tipo de proyectos suelen manejar? Mientras Michael describía una reciente remodelación de un museo, aproveché para salir al coche y traer el televisor envuelto. Lo coloqué contra la pared del comedor y volví a sentarme. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre al notar el paquete. Un pequeño detalle para ustedes, respondí con naturalidad. Un regalo adelantado de Navidad. Pensé que les gustaría tenerlo para los partidos de fútbol de estas fiestas. Cuando la cena terminó, acerqué el paquete a mis padres. Me miraron sorprendidos, ya que mis regalos solían ser pequeños y prácticos, como libros o utensilios de cocina de menos de $50. Mi padre rompió el papel y reveló un televisor inteligente de 55 pulgadas. No era el modelo más caro, pero sí un gran salto comparado con su viejo aparato. Sus cejas se alzaron al leer las especificaciones en la caja. Tania, esto es demasiado, dijo mi madre, confundida. Esto debió costar una fortuna. Estaba en oferta, mentí de forma automática, y luego me corregí. Bueno, en realidad no. Quise darles algo bonito. ¿Cómo puedes pagar algo así?, preguntó mi padre, con un tono entre preocupado y suspicaz. Estos cuestan más de $1000. Me va bien en el trabajo, respondí con cautela. Audrey, que ya examinaba la caja con ojos entrecerrados, sacó su teléfono. El modelo era visible y enseguida entendí lo que estaba haciendo. 1500, anunció tras una rápida búsqueda. Tania, eso es más de lo que algunos pagan de renta al mes. ¿Desde cuándo puedes darte lujos así con un sueldo de analista de nivel medio? Sentí la mano de Michael en mi rodilla, un apoyo silencioso. Respiré hondo y decidí comenzar a acercarme a la verdad. En realidad, me ha ido muy bien, dije. La empresa ha crecido mucho en los últimos años y ahora estoy en un puesto de liderazgo. ¿Liderazgo?, bufó Audrey. El año pasado en Navidad dijiste que seguías en el mismo puesto en el que empezaste. Simplifiqué las cosas, admití. La verdad es que tengo mi propia firma de inversiones. Nos va bastante bien. El silencio que cayó sobre la mesa fue confuso y pesado. Mi padre me miraba como si hablara en otro idioma. Mi madre miraba a Audrey, como esperando que ella interpretara la situación. ¿De qué estás hablando?, exigió Audrey. Nunca mencionaste tener una empresa. Mientras aquella incómoda conversación se desarrollaba, los pulgares de Audrey se movían frenéticamente en su teléfono. Sabía que estaba buscándome en Google. Y a diferencia de años anteriores, ya no me había preocupado en pedir a las publicaciones que usaran mi segundo nombre o evitar fotos en los perfiles recientes. El color se esfumó de su rostro mientras leía en la pantalla. De repente, con un movimiento brusco que hizo que todos saltaran, tiró el teléfono sobre la mesa y se puso de pie. Tania Warren,
CEO de TWW Strategic Partners. Leyó en voz alta, cada palabra con más intensidad. Una firma boutique de inversión que maneja más de 200 millones en activos. Apareciste en Forbes 30 Under 30, edición de finanzas, y te nombraron una de las mujeres más influyentes de Nueva York el año pasado. Levantó la vista, su rostro retorcido entre incredulidad y rabia. ¿Todos estos años y qué? ¿Eras rica en secreto mientras nosotros luchábamos para pagar la hipoteca? Yo tuve que pedirles ayuda a papá y mamá para un préstamo del auto. Mantuve la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No es exactamente un secreto. Simplemente no era algo que quisiera discutir con la familia. ¿Qué no querías discutirlo? Gritó Audrey, fuera de sí. Nos dejaste creer que eras una empleada más mientras al parecer valías. Volvió la vista a su teléfono, y sus ojos se agrandaron aún más. Dios mío. $15 millones. El comedor quedó en completo silencio. Mi padre estaba congelado, con el tenedor a medio camino de la boca. Mi madre soltó un pequeño gemido y tomó el vaso de agua con manos temblorosas. 15 millones, repitió Audrey, ahora en un susurro peligroso. Todos estos años, mamá y papá ayudándome mientras tú estabas sentada sobre una fortuna. ¿Cuán egoísta puedes ser? Esa acusación tan injusta rompió mi fachada de serenidad. ¿Egoísta? Respondí con voz firme, aunque cargada de intensidad. Yo he sido egoísta. Sí, egoísta. Audrey estaba fuera de sí, caminando de un lado a otro. ¿Sabes lo que habríamos podido hacer con ese dinero? Brad y yo hemos querido comprar una casa por años. Mamá y papá tuvieron que usar parte de su jubilación para ayudarnos con gastos básicos, y tú acumulando millones. Mis padres seguían paralizados, incapaces de intervenir, mientras su hija dorada despotricaba. ¿Cuánto tienes en realidad? Exigió Audrey. Son de verdad 15 millones o más. ¿Y nunca ofreciste ayudar a tu propia familia? ¿Qué clase de persona hace eso? Michael quiso intervenir, pero puse mi mano sobre su brazo. Esta era mi batalla. ¿Qué clase de persona soy? Repetí, poniéndome lentamente de pie. Te diré exactamente qué clase de persona soy, Audrey. Soy la hija ignorada toda su vida por su propia familia. La hija cuyos logros académicos fueron pasados por alto mientras tus recitales de baile eran tratados como producciones de Broadway. Soy la hermana que recibió ropa usada mientras tú estrenabas marcas de diseñador, la que recibía libros educativos en Navidad mientras tú tenías joyas. Me volví hacia mis padres, cuyos rostros habían pasado del shock a una incómoda comprensión. Soy la hija que trabajó en 3 empleos distintos durante la universidad, mientras ustedes pagaban la matrícula completa de Audrey y hasta le daban dinero extra. Soy la que dio el discurso de graduación que apenas vieron, porque estaban demasiado ocupados grabando las reacciones de Audrey. Soy la persona que construyó una empresa multimillonaria desde cero, sin apoyo, sin aliento y sin una sola palabra de orgullo de parte de ustedes. Brad miraba su plato, claramente avergonzado. Mi madre tenía lágrimas cayendo por el rostro. Mi padre seguía sin hablar, la boca entreabierta como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Y ahora, continué, con la voz firme a pesar de la emoción que me atravesaba, ahora que descubren que tengo dinero, de pronto soy interesante. De pronto soy lo suficientemente importante para que me reconozcan. ¿Qué dice eso de nuestra familia? Audrey pareció quedar momentáneamente aturdida por mi respuesta, pero enseguida se recuperó. Esto no se trata de celos infantiles, Tanya, soltó con dureza. Se trata de la obligación básica de familia. Nos debes. No le debo nada a nadie, respondí. El dinero que tengo lo gané con mi propio esfuerzo y decisiones estratégicas. Igual que la atención que tú recibiste toda nuestra vida. Algo que nunca tuviste que ganarte, simplemente te lo dieron. Eso es completamente distinto, gritó Audrey, roja de furia. Mamá y papá solo estaban siendo padres. Claro que estaban orgullosos de mí. Pero el dinero, dinero de verdad, eso sí se comparte con la familia. ¿Cómo compartiste tú el cariño y la atención de nuestros padres conmigo?
Pregunté en voz baja. Finalmente, mi madre logró articular una respuesta. Tanya, nunca quisimos que sintieras que eras menos amada, dijo mi madre con voz débil. Solo pensamos que Audrey necesitaba más apoyo. Tú siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Fui independiente porque no tuve otra opción, respondí. Fui capaz porque nadie más iba a hacer las cosas por mí. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿$15 millones? Susurró. ¿Cómo es siquiera posible? Hice inversiones inteligentes, contesté simplemente. Empecé con los 50.000 que me dio la abuela, esos que ustedes querían que le diera a Audrey para su posgrado. Audrey no había terminado. ¿Y qué pasa ahora? Exigió. ¿Vas a ayudar a tu familia o vas a seguir siendo egoísta? Brad y yo podríamos usar un anticipo para la casa. Mamá y papá deberían poder jubilarse cómodamente. Eso es lo que hacen las familias. Michael, que había permanecido respetuosamente callado durante la mayor parte de la confrontación, al fin intervino. Por lo que he observado hoy, Tanya le ha dado a esta familia toda su vida, aunque no fuera en lo económico. Tal vez ya es hora de que alguien le devuelva algo, aunque sea un poco de respeto. Nadie te pidió tu opinión, le espetó Audrey. Creo que hemos terminado aquí, dije, colocando la servilleta sobre la mesa. Michael y yo nos quedaremos en un hotel esta noche. ¿Te vas a ir así nada más? Preguntó Audrey, incrédula. Después de soltarnos esta bomba. Típico de ti, Tanya, siempre pensando solo en ti misma. Mientras recogía mi bolso y mi abrigo, me giré para mirar a mi familia una última vez. Mi padre seguía sin poder formar frases completas. Mi madre lloraba en silencio. Brad parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Y Audrey estaba de pie, con los puños cerrados, la soberbia derrumbándose ante la repentina realidad de que su hermana ignorada la había superado en la forma más tangible en que la sociedad mide el éxito. La cena de acción de gracias había terminado. El pavo estaba a medio comer, el pastel de calabaza intacto. Mientras Michael y yo caminábamos hacia la puerta, escuché a Audrey gritar detrás de mí. Esta conversación no ha terminado, Tanya. No puedes esconderle tu dinero a tu familia y pretender que eso está bien. Pero yo ya estaba saliendo al frío aire de noviembre, sintiéndome más ligera que en años. La habitación del Marriott se sintió como un santuario después de aquella cena explosiva. Michael pidió servicio a la habitación mientras yo me sentaba al borde de la cama, alternando entre ataques de risa nerviosa y momentos de incredulidad silenciosa. No puedo creer que eso haya pasado, dije por 10ª vez. ¿Viste la cara de mi padre? En 32 años nunca lo había visto quedarse sin palabras. Michael se sentó a mi lado y me pasó una copa de vino del servicio de habitación. Estuviste magnífica, dijo, completamente digna, mientras tu hermana hacía una rabieta monumental por un dinero que no es suyo. Las repercusiones comenzaron casi de inmediato. Mi teléfono vibró con mensajes y llamadas, primero de Audrey, luego de mi madre, incluso de Brad. Lo silencié y lo puse boca abajo sobre la mesita de noche. Podrán esperar hasta mañana, dije. Estoy emocionalmente agotada. Esa noche, acurrucada contra el pecho de Michael en la cama del hotel, experimenté una mezcla extraña de emociones. Había tristeza por la relación familiar que en realidad nunca había existido, rabia por años de desdén, pero sobre todo una abrumadora sensación de liberación. El secreto que había cargado durante tanto tiempo por fin estaba fuera. Y aunque la revelación había sido caótica, había libertad en no seguir escondiéndome. La mañana trajo un aluvión de notificaciones. Audrey había enviado 17 mensajes durante la noche, una montaña rusa de emociones que iba de la furia. ¿Cómo te atreves a dejarnos así? A la disculpa, siento haber gritado, pero tienes que entender lo impactante que fue. A la exigencia, necesitamos hablar de cómo tu dinero puede ayudar a la familia, y de vuelta a la ira. Tu silencio es inmaduro y egoísta. Mi madre había llamado 4 veces y dejado mensajes llorosos, rogándome que volviera a la casa para hablarlo en familia. Brad mandó un solo mensaje torpe,
disculpándose por el desastre de la cena y aclarando que él no tenía nada que ver con las expectativas de Audrey. Mi padre no había llamado ni escrito. Estaba en la ducha cuando alguien golpeó la puerta de la habitación. Michael abrió y encontró a mi padre en el pasillo, aún con la ropa del día anterior, el rostro demacrado por una noche sin dormir. «Necesito hablar con mi hija», dijo. Salí del baño envuelta en la bata del hotel, el cabello mojado cayendo sobre mis hombros. «Papá», dije, sorprendida. «¿Cómo nos encontraste?» «Solo hay 3 hoteles en el pueblo», respondió. Esta fue mi segunda parada. El Hilton les manda saludos. El intento de humor se perdió en la tensión. Michael se excusó para ir por café al vestíbulo, dándonos privacidad. Mi padre se dejó caer pesadamente en la silla del escritorio, mientras yo me sentaba en el borde de la cama. Durante casi un minuto no dijo nada, solo miraba sus manos. $15 millones, dijo al fin, negando con la cabeza. Todavía no lo puedo asimilar. No se trata del dinero, papá, respondí en voz baja. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y cansados. Lo sé, dijo, para mi sorpresa. Se trata de cómo te tratamos. De cómo siempre te tratamos. Ese simple reconocimiento me tomó desprevenida. Esperaba defensas, justificaciones, quizá hasta enojo porque oculté mi éxito. En cambio, esa admisión casi me hizo llorar. No fui un buen padre contigo, continuó, la voz áspera por la emoción. Me convencí de que Audrey necesitaba más atención, más apoyo, más de todo. Ella siempre fue tan dramática, tan demandante. Tú eras callada, capaz, inteligente. Pensé que eso significaba que necesitabas menos de nosotros. Pero no fue justo contigo. No, no lo fue, contesté, sin suavizar la verdad para aliviarlo. Tu madre y yo caímos en un patrón desde el principio. Audrey lloraba y hacía berrinches si no conseguía lo que quería. Tú simplemente te adaptabas, buscabas otra manera. Elegimos el camino fácil y tú fuiste la que sufrió. Se pasó la mano por la cara. Cuando tenías 10 años ganaste aquel concurso de ciencias en la escuela. ¿Recuerdas? Construiste ese modelo del sistema solar que realmente se movía. Estaba tan orgulloso, pero nunca te lo dije. Tuvimos que irnos temprano porque Audrey se aburría y estaba haciendo un escándalo. Lo recordaba. Había pasado semanas en ese proyecto, calculando distancias y tamaños de los planetas, armando un motor de un kit para que rotaran. Gané el primer lugar, pero mi familia ya se había ido cuando anunciaron mi nombre. Han sido miles de momentos como ese, dije. Miles de veces en que mis logros se ignoraron mientras se celebraba la mediocridad de Audrey. Él hizo una mueca, pero no discutió. Tienes razón. Y ahora eres más exitosa de lo que jamás imaginamos, y nos lo perdimos. Nos perdimos todo tu camino. ¿Habría importado si no hubiera tenido éxito? Pregunté. Si solo fuera una analista común ganando lo justo, ¿estaríamos teniendo esta conversación? ¿O Audrey seguiría siendo el centro del universo familiar? No tuvo respuesta. Nuestra charla se interrumpió por el sonido de mi teléfono. Mi madre llamaba otra vez. Rechacé la llamada, pero al poco rato sonó el de mi padre. Contestó en voz baja, visiblemente incómodo. Están en la casa, dijo al colgar. Tu madre y Audrey quieren hablar contigo. Todos, como familia. Sobre mi dinero, supongo, dije. No pudo mirarme a los ojos, lo cual fue respuesta suficiente. Cuando Michael regresó con el café, le conté lo ocurrido. ¿Vale la pena volver allá? Preguntó preocupado. No les debes otra confrontación. Lo pensé con cuidado. Parte de mí quería dejar el hotel y manejar de regreso a Nueva York, dejando atrás el desastre. Pero otra parte, la que había pasado la vida buscando reconocimiento, quería resolución. Creo que necesito terminar esto, dije. Poner límites de una vez por todas. De regreso en la casa de mis padres, encontré a mi madre y a Audrey esperándome en la sala. Mi madre corrió a abrazarme, pero retrocedí manteniendo distancia. Hablemos primero, dije.
Audrey había llorado, su maquillaje estaba corrido y sus ojos hinchados, pero la tensión en su mandíbula dejaba claro que aún no aceptaba la situación. Quiero disculparme por cómo reaccioné ayer, comenzó, con voz controlada. Fue un shock descubrir que mi hermana es millonaria en secreto mientras nosotros hemos estado batallando. He visto cómo recibías apoyo familiar toda tu vida adulta, respondí. La universidad ayuda con la renta, los pagos del coche, vacaciones. Incluso ahora, con 34 años, sigues esperando que papá y mamá financien tu estilo de vida. Yo nunca pedí ni recibí un centavo. Eso es diferente, insistió. Ellos me ofrecían esa ayuda porque me quieren. ¿Y porque yo no la necesitaba, no merezco el mismo cariño? Pregunté. Mi madre intervino con voz suplicante. Las queremos a las dos por igual, Tania. Solo lo mostramos de forma distinta. No me lo mostraron de ninguna forma, repliqué sin titubear. Toda mi infancia es un ejemplo de favoritismo. Eso no es justo, protestó mi madre. También estuvimos presentes para ti. Nómbrame un logro mío que hayan celebrado con el mismo entusiasmo que un recital de danza de Audrey. La desafié. Una sola vez que hayan puesto mis necesidades antes que las suyas. El silencio lo dijo todo. Audrey, frustrada con el rumbo de la charla, fue directo a lo que realmente le importaba. Mira, lo que pasó ya pasó. Somos adultas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora para ayudar a tu familia, ya que sabemos que puedes? El tono de exigencia en su voz era increíble. Nada, respondí simplemente. ¿Nada? Repitió, incrédula. ¿Tienes 15 millones y no vas a hacer nada por tu familia? ¿Qué has hecho tú por mí? Pregunté. Aparte de competir por la atención, despreciar mis logros y ahora exigirme mi dinero. Eso es lo que hacen las familias, Tania, casi gritó. Se apoyan mutuamente. Sí, lo hacen, admití. Pero lo tuyo no es apoyo. Es una exigencia de algo que no ganaste. Si mamá y papá necesitaran cuidados médicos o estuvieran perdiendo su casa, sería distinto. Pero tú quieres mi dinero solo porque crees que mereces un estilo de vida mejor del que has construido por ti misma. La conversación se deterioró a partir de ahí. Audrey se volvió cada vez más hostil, alternando entre chantajes emocionales, exigencias y finalmente amenazas de excluirme de la familia si no compartía mi fortuna. Mi madre lloraba, rogando paz, sin enfrentar los verdaderos problemas. Mi padre permanecía en silencio, tratando de moderar sin éxito, con gesto derrotado. Tras una hora de discusiones circulares sin solución, Michael y yo recogimos nuestras cosas y nos preparamos para irnos. Mi padre nos siguió hasta el coche. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. Por 32 años de hacerlo mal. Asentí, incapaz de formular una respuesta que abarcara la complejidad de lo que sentía. Esa misma tarde regresamos a Nueva York, 3 días antes de lo previsto. Durante el largo viaje, Michael y yo conversamos sobre todo lo ocurrido. Lo manejaste con una gracia increíble, me dijo al cruzar la frontera del estado. La mayoría habría cedido a la presión o habría roto los lazos para siempre. No sé si los lazos no están rotos de todos modos, suspiré. No me imagino una próxima cena de acción de gracias. Quizás no sea algo malo, sugirió con suavidad. La familia debería levantarte, no hundirte. A veces la familia que elegimos es más importante que la que nos toca al nacer. La semana siguiente al Día de Acción de Gracias trajo más repercusiones. Mis padres llamaban todos los días, al principio defendiendo a Audrey, pero poco a poco reconociendo su responsabilidad en la dinámica familiar. Mi padre, sobre todo, parecía reflexionar con sinceridad sobre su comportamiento. Creo que nunca realmente te vi, me dijo en una de esas llamadas. Estaba tan ocupado atendiendo las necesidades de Audrey que me perdí quién eras en realidad. Estoy orgulloso de ti, Tania. No por el dinero, sino porque lograste construir algo extraordinario a pesar de tener padres que te fallaron. A mi madre le costaba más aceptar su responsabilidad, recurriendo a frases como, pero las quisimos a las dos o Audrey solo necesitaba más atención.
Aún así, empecé a notar pequeñas grietas en el relato que había sostenido durante décadas. Audrey tomó un camino distinto. Tras varios días de mensajes llenos de rabia a los que no respondí, empezó a recurrir a la familia extendida, compartiendo una versión distorsionada de los hechos que me pintaba como una hermana avara y egoísta que se negaba a ayudar. Primos y tías con quienes apenas hablaba comenzaron a escribirme, mostrando su decepción por mi materialismo. «Nunca te he pedido dinero antes», escribió mi prima Stephanie, a quien no veía hacía 5 años. «Pero mi hijo quiere ir a un campamento de fútbol este verano, y ya que claramente tienes de sobra». Eliminé los mensajes sin responder. Las personas que realmente me conocían entendían la situación. Los que solo aparecían cuando había dinero de por medio confirmaban exactamente por qué había mantenido en secreto mi éxito durante tanto tiempo. 6 meses después del desastre de Acción de Gracias, la primavera había traído un nuevo crecimiento, en la naturaleza y en mi propia vida. La consecuencia inmediata había sido dolorosa, pero aquella honestidad forzada terminó abriendo un espacio para sanar, aunque esa sanación no se pareciera a lo que alguna vez había imaginado. Comencé a ver a la doctora Elizabeth Harrison, una terapeuta especializada en traumas familiares, quien me ayudó a procesar las complejas emociones relacionadas con mi infancia y la reciente confrontación. Tu éxito activó un sistema familiar que estaba construido sobre roles muy específicos, me explicó en una de las sesiones. A ti te asignaron el papel de la hija autosuficiente y pasada por alto. Audrey era la hija necesitada y celebrada. Tus padres eran los proveedores que dirigían sus recursos hacia donde percibían la mayor urgencia. Cuando revelaste tu éxito, rompiste esos roles y todo el sistema familiar se desestabilizó. A través de la terapia entendí que, aunque no podía cambiar mi pasado ni el comportamiento de mi familia, sí podía establecer límites claros hacia adelante. Redacté un correo para todos ellos donde dejé bien establecidos esos límites. No hablaría de mis finanzas, no financiaría el estilo de vida de Audrey y solo asistiría a reuniones familiares en las que mis logros y mi persona fueran respetados en igualdad con los de mi hermana. La respuesta a esos límites fue muy distinta entre unos y otros. Audrey prácticamente cortó todo contacto, enviando un último mensaje hiriente en el que me acusaba de destruir a la familia con mi egoísmo. Ese mismo día bloqueé su número, y fue una decisión que me trajo un alivio inmediato. Mi relación con mis padres evolucionó hacia algo más limitado, pero también más honesto. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, con cautela, evitando los temas que podían reactivar viejos patrones. Mi padre hizo un esfuerzo genuino por mostrar interés en mi vida y en mi trabajo, haciéndome preguntas reflexivas sobre mi empresa y reconociendo mi experiencia. La verdad, nunca entendí lo que estabas construyendo, me dijo en una llamada. Asumí que cuando decías finanzas te referías a un puesto de principiante, archivando papeles. Lamento no haber preguntado antes por los detalles. Mi madre, en cambio, tuvo más dificultades para adaptarse. Continuaba mencionando a Audrey, lamentando con frecuencia la distancia entre nosotras, y de vez en cuando, insinuando que un regalo económico de mi parte podría ayudar a reparar la relación. Mamá, le dije con firmeza en una de esas conversaciones, mi relación con Audrey estaba rota mucho antes de que el dinero entrara en la ecuación. No voy a usar mis recursos para comprar una hermandad falsa. Tras pensarlo mucho, sí tomé una decisión financiera respecto a mi familia. Establecí un fideicomiso educativo para los hijos de Audrey, mis sobrinos, que cubriría sus estudios universitarios cuando llegara el momento. El fideicomiso estaba estructurado de forma que solo pudiera usarse para educación, sin ninguna posibilidad de que Audrey accediera a él para otros fines. Cuando se lo conté a mis padres, mi padre expresó un agradecimiento sincero. Eso es increíblemente generoso, Tania, especialmente después de todo lo que ha pasado, dijo. Amo a esos niños, respondí simplemente. Su futuro no debería estar limitado por los conflictos de los adultos. Durante todo este periodo de sacudidas familiares, mi relación con Michael se profundizó. Él me había visto en mi momento más vulnerable y también en mi momento más fuerte, presenciando tanto las heridas de mi infancia como la fortaleza que había desarrollado para sobreponerme. 6 meses después de aquel día de Acción de Gracias, me propuso matrimonio durante un fin de semana en los Berkshires,
con un anillo vintage de esmeralda que no podría haber sido más perfecto aunque lo hubiera diseñado yo misma. ¿Crees que algún día tendremos hijos? Me preguntó esa noche mientras descansaba con mi cabeza sobre su pecho, la luz de la luna iluminando el anillo nuevo en mi mano. Creo que sí, respondí, sorprendida de cuánto deseaba ese futuro a su lado. Pero lo haremos mejor que mis padres. Amaremos a cada hijo exactamente por quien es, no por quien nos necesita más. En muchos sentidos, la sanación más profunda vino de lo que Michael llamaba mi familia elegida. Mis amigos cercanos, especialmente aquellos que siempre habían sabido de mi éxito, me ofrecieron el apoyo incondicional que nunca encontré en casa. Celebramos juntos las fiestas, creamos nuevas tradiciones y construimos lazos basados en el respeto mutuo, no en la obligación ni en la historia compartida. Quizás lo más inesperado fue el cambio en mi relación con el dinero. Durante años, mi riqueza había sido una fuente secreta de validación, una prueba concreta de que había triunfado pese a la falta de fe de mi familia en mí. Pero después de la confrontación, empecé a verlo de otra manera, no como una tabla de puntuación, sino como una herramienta que me daba seguridad y opciones. Aumenté mis donaciones filantrópicas, enfocándome especialmente en organizaciones que apoyaban a mujeres jóvenes en finanzas y tecnología. También me convertí en mentora de emprendedoras, compartiendo mis conocimientos y, en algunos casos, ofreciendo financiamiento inicial para proyectos prometedores. La alegría que sentía al ayudar a otras a construir sus sueños superaba con creces la satisfacción vacía de acumular riqueza en secreto. Para cuando se acercó el siguiente día de Acción de Gracias, había aprendido varias lecciones profundas de esta experiencia. Primero, que la honestidad, aunque a veces dolorosa, es menos agotadora que la pretensión. Vivir una doble vida me había consumido enormes cantidades de energía emocional, que ahora podía dirigir hacia proyectos más plenos. Segundo, que el dinero no crea defectos de carácter, los revela. Quienes siempre me habían valorado lo siguieron haciendo, sin importar mi estatus financiero. Quienes de repente se interesaron al saber de mi riqueza siempre habían tenido una visión transaccional de las relaciones. Y tercero, quizá lo más importante, entendí que mi valor nunca dependió del reconocimiento de mi familia. Había pasado décadas buscando validación en personas que eran, por naturaleza, incapaces de dármela. Ese reconocimiento tenía que venir de mí misma, de saber quién soy, sin depender de afirmaciones externas. El camino no estaba terminado, por supuesto. Los sistemas familiares no se transforman de la noche a la mañana y las heridas antiguas no sanan por completo en unos pocos meses. Pero había encontrado una forma de avanzar que honraba tanto mis experiencias pasadas como mis posibilidades futuras. Dejé de definirme por lo que mi familia no pudo darme y empecé a abrazar lo que yo sí podía crear. Siempre sería la niña que creció a la sombra de su hermana, pero también me había convertido en la mujer que aprendió a brillar con luz propia. Y esa era una historia que valía $15 millones. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a tu familia por un trato desigual? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si este vídeo te resonó, dale me gusta y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo superar los desafíos familiares y encontrar tu propio valor. Compártelo con alguien que necesite escuchar que su valor no depende de la validación de su familia. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente adueñarte de tu verdad, sin importar lo incómoda que resulte para los demás.